hacer siempre de la misma forma, qué tipos de herramientas existen, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante la creatividad en el proceso de ideación? La creatividad, que es la capacidad humana innata de generar ideas, ¿sí? Independiente de si estas son nuevas, repetidas, basadas en algo que existe, sirve básicamente para resolver los problemas difíciles y aprovechar nuevas oportunidades. Sin creatividad, el proceso de innovación se vuelve muy complejo, ¿ya? Necesitamos que las personas en particular entiendan que la creatividad es un proceso estructurado, ¿sí? O sea, fomentar la creatividad no es algo con lo que se nace, sino que es algo que se aprende, ¿ya? Y a pesar de que siempre ha estado muy ligado a los artistas, a la parte del cerebro un poco menos estructurada, se puede trabajar y se puede fomentar mediante distintos métodos, ¿sí? Y es necesario que, independiente de lo que hayamos estudiado, tengamos este músculo desarrollado, porque los problemas empresariales, los problemas de ingeniería, los problemas de actualidad requieren de pensamiento creativo, si no vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, ¿vale? Entonces, si alguno se catalogó, se autoclasificó como no creativo en algún momento, básicamente lo único que le falta es practicar, ¿sí? Para pasar a solucionar distintos tipos de problemas, ¿sí? Nosotros utilizamos lo que se llaman métodos o técnicas de creatividad o métodos o técnicas de ideación, ¿vale? En general, se pueden aplicar a un montón de tipos de problemas, a un montón de disciplinas, a un montón de estructuras, de complejidades, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de estos métodos? Permiten dos cosas bastante importantes: generar una gran cantidad de ideas para resolver este problema que estamos teniendo al frente, ¿sí? En poco tiempo, y además nos permite romper nuestra inercia psicológica, ¿sí? Es decir, llevarnos a lo que tal vez muchos, a un concepto que muchos han escuchado alguna vez, que es pensar afuera de la caja, ¿sí? Muchas veces eso se hace difícil por cuenta propia porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma, porque tenemos sueño hasta ahora, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este tipo de métodos, algunos más libres, otros más estructurados, nos permiten a nosotros ayudarnos con ese proceso, ¿ya? Dentro de todos estos métodos que existen, se pueden clasificar en su gran mayoría en las técnicas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Tenemos las técnicas de inventario. Esto quiere decir que yo junto toda la información que tengo disponible, que logro encontrar disponible sobre un tema específico, ¿sí? Y esto me ayuda a hacer un inventario de todo lo que tenemos en términos de ideas, datos, soluciones existentes, ¿sí? Algunas pruebas de concepto que se estén haciendo, estudios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso me permite a mí generar como dice la técnica, un inventario, ¿vale? De donde yo ir sacando ideas más fácilmente. Una de esas técnicas son los mapas mentales, ¿sí? Es donde yo organizo en un mapa, ¿sí? Toda la información que tengo disponible respecto a esto y puedo ir asociando partes de mi problema a esa información, ¿vale? Las técnicas más conocidas y más usadas, a pesar de que no siempre somos conscientes de que es así, son las técnicas asociativas, ¿sí? Se genera un gran número de ideas y distintas opciones a través de la asociación, en particular de distintos conceptos que manejemos, de la información anterior, etcétera, en un tiempo corto, y se fomentan reacciones espontáneas. Aquí es donde a mí simplemente se me prende la ampolleta, no hay instrucciones en el proceso, y la más típica es el brainstorm o la lluvia de ideas, ¿sí? Que es simplemente cuando nos juntamos y empezamos a tirar la idea que se nos ocurre. Mientras más ideas, ¿sí? Más me empujo yo al límite de lo que estoy acostumbrado a entregar en términos de soluciones.
Por otro lado, existen las técnicas de confrontación, ¿sí? Es donde se generan ideas fuera de un marco de referencia familiar. Se establecen conexiones nuevas entre los problemas originales, ¿sí? Y a través de la disociación o de tener que ajustar forzadamente dos términos distintos, ¿vale? O dos situaciones distintas, surgen combinaciones que antes no hubiésemos considerado. Acá se pueden utilizar técnicas como asociar dos palabras, por ejemplo, dos conceptos completamente diferentes, que de hecho no tengan nada que ver con el problema, como por ejemplo hoy en día estamos trabajando hambre cero, y yo les voy a decir, bueno, tienen que generar ideas de solución con, considerando los conceptos mar y escoba, ¿vale? Entonces se fuerza a generar una conexión entre elementos que son tan dispares entre sí, que nos llevan de nuevo fuera de la caja, ¿sí? Que nos llevan a salirnos de la zona de confort donde estamos acostumbrados a generar ideas dentro de lo que ya hemos pensado en todo este proceso, ¿vale? Por otro lado, están las técnicas provocativas, ¿sí? Donde se identifican todas las suposiciones y preconceptos que tengamos y se rompen desde dentro del marco de referencia, ¿sí? Una técnica muy conocida acá es cuando nosotros generamos una situación base y preguntamos qué pasa si es que no sucede esa situación base, ¿sí? O intentamos estirar lo más posible la explicación y la causa de esa situación en particular, ¿sí? Aquí se utilizan mucho las analogías, las metáforas, los estímulos aleatorios, ¿sí? Son ideas que de repente son muy extravagantes, pero cuando logramos hacer la unión entre los preceptos básicos de esa idea y el problema que queremos trabajar, ¿sí? Tenemos soluciones que son altamente innovadoras, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Yo al menos no, profe. Vale. Yo tampoco. Súper. Existen dos tipos de técnicas más. Las técnicas intuitivas, generalmente acá lo único que se hace es reflexionar sobre un tema, ¿sí? Y sacar la idea que se me viene a la cabeza de forma espontánea, ¿ya? Sin mucho más, sin mucha más estructura, sin mucha más regla respecto al proceso, ¿vale? O sea, es decir, tengo este problema, se me ocurre que se puede resolver así. Las técnicas intuitivas lamentablemente dependen muchísimo de la experiencia propia de cada persona, o sea, es decir, cuánto tiempo ha pasado alrededor del tema, cuál es su especialidad, qué cosas está estudiando o en qué trabaja, ¿vale? Y va a llevar siempre las ideas hacia un sector que tiende a ser un poco más cómodo para la persona, y eso muchas veces nos deja limitados en lo diferente que puede ser esta idea de solución, ¿ya? Y existen técnicas que son muchísimo más estructuradas, ¿vale? Como son las técnicas analíticas sistemáticas, donde yo analizo y describo sistemáticamente todas las partes del problema, reviso qué soluciones existen, veo qué variantes puede tener el problema, cuáles son las causas, ¿sí? Qué combinaciones pueden existir entre las soluciones que ya existen. O sea, se va realmente utilizando un paso a paso para desgranar toda la situación que yo estoy estudiando respecto al problema y a las soluciones, ¿sí? Para eso existen instrucciones, para eso existen, no sé, bases de preguntas, cuadros que llenar, encuestas que llenar, etcétera, ¿vale? Son técnicas que de repente son mucho más complejas de estudiar, pero que nos llevan sí o sí eh, a una buena idea de solución en términos de su componente creativo, ¿sí? Dentro de eso tenemos el análisis de funciones, por ejemplo, y el cuadro morfológico, que son dos técnicas para resolución de problemas o técnicas creativas. Los métodos de generación de ideas, independiente de cuál utilicemos, básicamente va a depender de con lo que nosotros estemos más cómodos, o en su defecto, si es que nosotros queremos todo lo contrario, con cuál estemos más incómodos, que creemos que nos puede sacar de nuestra zona de confort para romper la inercia mental que muchas veces poseemos cuando nos vamos a enfrentar un problema, ¿sí?
Como dijimos, nos entregan una secuencia de instrucciones, reglas o parámetros que nos ayudan a que esta idea de solución sea mejor de lo que podría haber sido de una forma netamente intuitiva, ¿vale? Desde este punto de vista, ¿qué es la inercia mental o la inercia psicológica? Todos nosotros tenemos una posición, ¿vale?, que está dada desde lo que hemos vivido, desde lo que sabemos, desde lo que hemos aprendido, desde lo que nos gusta más, y muchas veces esa posición y esa experiencia que tenemos nos impide, ¿sí?, pensar o repensar, ya sea las ideas de solución para un problema en particular o las situaciones en general, porque estamos acostumbradas o acostumbrados a esa situación base. Eso es una indisposición al cambio, ¿vale? Tiene que ver, por ejemplo, con que si yo a ustedes les hablo de herramientas tecnológicas, ustedes me van a mencionar probablemente todos herramientas similares. ¿Por qué? Porque han utilizado toda su vida esas herramientas. Si yo le pregunto a una persona de otra generación, un grupo me va a responder probablemente cosas parecidas. ¿Por qué? Porque han estado expuestos a esas herramientas tecnológicas que son distintas a las que están expuestos ustedes, ¿sí? Entonces, lamentablemente, esa inercia debido a estar tan acostumbrados a hacer las cosas o a pensar en ciertos temas por nuestra experiencia, nos pone barreras para salir de ese espacio que es cómodo y que nos genera dificultad en desarrollar esa creatividad personal y obviamente junto con eso la capacidad de resolución de problemas, ¿sí? Como estoy acostumbrado a resolver las cosas de esta forma, tiendo a seguir obviamente esa misma vía. Entonces, ¿qué hacen estos métodos? Nos dicen, bueno, te voy a dar instrucciones para que no sigas esa vía, ¿vale? Muchas veces nos va a pasar que cuando estamos generando ideas de solución, hay ideas que nos van a parecer un poco ridículas, que nos van a parecer inviables, que nos van a parecer muy tiradas de las mechas. En este caso, no las vamos a juzgar y las vamos a dejar ser, porque queremos romper esa inercia psicológica que nos dice, esto no se hace así, esto es imposible, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando algo en nosotros nos empuja a ese estado, tenemos que dar un paso atrás y dejar ser la situación que estamos trabajando, ¿sí? No hay que intentar estructurarla para que se acomode a lo que estamos acostumbrados a hacer. La ideación, en general, supone generar muchísimas ideas. ¿Por qué pasa eso? Porque yo les voy a pedir un número que realmente se les va a hacer difícil de cumplir. Y eso debe ser así porque si yo les doy un número que es pequeño y que es fácil, ustedes van a salir con todas esas ideas que tienen debajo de la manga, todas esas ideas que ustedes están acostumbrados a generar. Y yo necesito que generen todas esas y que una vez que ya sacaron todas esas ideas preconcebidas de su cabeza, que ya sacaron todas esas ideas que son fáciles de generar, empiecen a estirar el chicle para sacar esas que son más difíciles. Esas ideas que son más difíciles, que son más extravagantes, que se inventan cuando ya todo el resto está dicho, no salen al inicio. ¿Sí? Primero vienen las ideas más lógicas, las que hacen más sentido a simple vista, y esas no siempre son las mejores, o no siempre nos entregan las mejores herramientas para solucionar un problema. Entonces, la única forma de salir de eso que estamos acostumbrados es llevarlos a un límite en términos de volumen. Cuando ya a todos los integrantes del grupo se les acabó eso que era fácil de decir, empezamos el proceso creativo más profundo. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos a inventar, ¿sí? A sacar de lados que no estamos acostumbrados conceptos que quizás no nos hacen mucho sentido para la situación base. Y esas ideas extravagantes generalmente son las que una vez que las analizamos y las arreglamos, ¿vale?, nos sirven para solucionar el problema de una forma que no se ha solucionado antes. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿O algún comentario? Algo que no les calce.
¿Estamos bien? Ok. Entonces, ¿qué reglas básicas tenemos que respetar una vez que comenzamos un proceso de ideación independiente de con qué método lo hagamos? ¿Sí? No hay que juzgar, ¿vale? En esta etapa todas las ideas nos sirven, por muy imposibles que se vean, por muy fuera de lugar, siempre nos van a servir. Obviamente, cuando esta idea sea para solucionar el problema que estamos intentando solucionar, ¿vale? Entonces, si algún integrante del equipo da una idea, no nos quedamos diciendo, oye, eso no se puede hacer, es muy difícil, sabéis que es imposible, no lo vamos a lograr jamás. Esa idea se queda, ¿vale? La idea que se lanza se queda. Tenemos que mantener el foco. Lo primero que vamos a hacer es volver a leer nuestro foco de innovación. ¿Ya? No se puede dejar de abordar ese foco con las ideas de solución que estamos generando. Por muy extravagantes que sean, tienen que resolver el problema. ¿Ok? Cada integrante debe expresar su idea sin interrupciones, dejando registro de ella. ¿Vale? Acá, si bien van a estar haciendo todo el trabajo en grupos, la idea es que cada uno exprese su idea sin que lo interrumpan, sin que la intenten complementar, etc. No quedarse pegado, ¿ya? Acá la idea es generar un volumen, no un análisis. Entonces, si una persona entrega una idea que a mí me parece que no va a funcionar, no importa, ¿ya? No es el momento de decir, no, es que mira, le falta esto, porque como nosotros consideramos este público objetivo, la idea aquí no va a servir porque hay que agregarle tal cosa, hay que quitarle esto otro. Ese análisis no se hace, no en este momento, ¿ya? O sea, la idea no es generar una discusión alrededor de esa idea, sino que simplemente empezar a generar más y más volumen. ¿Por qué? Porque la última regla es que buscamos cantidad. Mientras más ideas generamos, mayor probabilidad es de pensar fuera de la caja y generar ideas más interesantes para la forma de resolver este problema. ¿Ya? Entonces, esas 5 cosas. No se juzga, no se analiza, no se pierde el foco de qué es lo que estamos resolviendo. Mientras más mejor. Si ustedes llegan rápido al número que se les pidió y sienten que pueden hacer más, fantástico, hacen más. Y uno a la vez, ¿vale? Sin interrumpirse y sin juzgar las ideas de la otra persona. Como primer approach, vamos a intentar soltar un poco la inercia psicológica de los grupos con la siguiente pregunta. Ustedes como grupo se van a separar ahora por unos minutos y van a tener que generar ideas de solución para ver cómo podemos encontrar una aguja en un pajar. ¿Vale? Yo los voy a separar en grupos y así como van a discutir esto en sus grupos, ¿vale? Vamos a volver unos minutos después y cada grupo nos va a contar cómo se le ocurre que esto se puede solucionar, ¿vale? Disclaimer, la aguja es de metal. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No, profe. Vale. No Todo sé. claro, profe. En grupos, entonces,